decidí hacer música en algún momento que no consigo situar muy bien, pero que sí sé que está en el instituto, como en, no sé, en tercero o algo así. En mi casa hay tradición. Mi hermana Teresa hizo la carrera de piano, en mi casa ha habido un piano. Mientras vivimos en Tánger había un piano, luego desapareció, como tantas otras cosas, al venirnos a España. Y, pero hay algo muy misterioso que yo no logro localizar, que es hay determinado momento, tendría yo 17 años, en que me recuerdo tocando en el aire, es decir, como con una especie de convencimiento absoluto de que mi futuro ideal estaba en las teclas. Desde luego jamás se me ocurrió que estuvieran las cuerdas, ni me vi tocando la trompeta, pero sí me recuerdo tocando en el aire y me recuerdo deseando muchísimo y teniendo muy claro que quería tocar el teclado. A mí mis padres son de esa modalidad de padres que cuando tú acababas un curso y decías: "Oye, mamá, he acabado el curso, todo aprobado, todo con notas, a mis amigas le han regalado una moto". Mis padres eran de la modalidad: "Es que es tu obligación", ¿no? Eh, el único regalo que me han hecho mis padres al acabar un curso fue al acabar primero de carrera y me regalaron un sintetizador. Pequeño, pero yo lo tenía ya ahí muy claro. Y si quería hacer música electrónica también lo tenía muy claro. Yo creo que he tenido claro que quería hacer música electrónica desde que escuché el Trans Europe Express joder, ¿qué me está pasando? De Kraftwerk, perdón. Es la edad. Oí ese disco y no sé, me quedé. Además, recuerdo muy bien que esa época, porque yo ya tengo una edad, oías ese disco y ese disco era como la Ibiza de la música, quiero decir, no había nada igual. Era eso o eso, con lo cual te oías el disco 100 millones de veces, porque no podías comprar músicas similares. Entonces, creo que para mí ese disco fue central, o sea, ha sido central en mi vida. Y yo llegué a los 18 años, ya empecé a querer hacer y hacer con escasísimos medios, pero sí, ese es mi punto de partida. Hay un fenómeno muy interesante ahora, que es que en efecto Spotify, tienes toda la música a tu alcance y tienes tanta que a lo mejor en vez de escuchar un disco 50 veces, lo oyes menos. Pero por otra parte, yo creo que ha traído una cosa buena en la que no solemos pensar, y es que ha aplastado, ha aplanado la historia de la música, en el sentido de que tú puedes escuchar ahora lo que se publica ahora, pero lo que se publicó hace 20 años de repente está al mismo nivel. Mm, en mi caso, que ya esta es la última vez que digo ya que tengo una edad, ¿vale? Que me estoy repitiendo, pero en el caso, por ejemplo, de mi hijo, que tiene 29 años y lleva viviendo Spotify desde que nació Spotify, hay una cosa muy interesante, que es que él tiene al mismo nivel Pink Floyd que la música que se hace ahora. Quiero decir, en ese sentido, creo que Spotify es muy interesante, o sea, lo que está pasando es muy interesante porque pone toda la música, el tiempo desaparece de la ecuación de repente. Y eso musicalmente es inédito, es absolutamente nuevo y es fascinante. Um, musicalmente, um,
la mayor parte de mis referentes han sido masculinos, es que no hace falta ni explicarlo, pues porque lo que había, sobre todo en esa época en la que más referentes necesitas, eran sobre todo hombres haciendo música, con excepciones que han sido muy importantes para mí, como por ejemplo Anne Clark, que de repente, no sé, era una poeta decimario con un fascinante, o, o Laurie Anderson, que evidentemente, y además, qué casualidad, porque la vi en directo y es un elemento como de soledad ante el peligro. Pero yo creo que al final, y así, y como ellas, pues muchísimos músicos, pero un referente que creo que es más importante porque está relacionado con tu actitud hacia lo que estás haciendo más que hacia la disciplina, lo miro, o sea, lo veo en mi familia, por supuesto en la actitud de las mujeres de mi familia. Nosotras somos 3 hermanas y tenemos una madre que ha sido muy luchadora, pero en concreto lo encuentro en mi hermana Teresa, porque mi hermana Teresa, que es coreógrafa y es bailarina y ha tenido su propia compañía, es Premio Nacional de Danza, eh, es una persona que me demostró, tal vez yo no era muy consciente en esa época, pero me demostró a mí y demostró al mundo que incluso cuando estás fuera del esquema del éxito, eh, cuando no estás dentro del circuito, no tienes medios, no te conoce nadie, tienes una vida familiar a la que atender, estás despegada de la disciplina que aprendiste, en su caso la danza, aún así, si tomas la decisión, puedes, no digo llegar, ella sí ha llegado, ¿no? Creo a lo más alto que se podía llegar a la danza contemporánea en España, que ese es otro universo paralelo. Pero sí que puedes hacer lo que quieras. Y yo creo que esa sensación la he tenido siempre, porque además yo empiezo a hacer música a los 19, 20 años, pero después tengo más de 20 años, tengo un vacío de más de 20 años en los que no hago nada y me pongo y vuelvo a hacer música a los 50, quiero decir. Pasa un montón de tiempo, pero de repente decido hacerlo y estoy fuera del circuito, no tengo ni idea de nada, no sé cómo va el negocio, bueno, el negocio, y me pongo y lo hago y creo que eso es algo compartido, ¿no? Y eso sí es algo que creo que es heredado y que viene de las mujeres de mi familia, ¿no? El tomar una decisión, quitarte de encima todos los prejuicios, que no son prejuicios, ojo, que es la realidad, no es un prejuicio, es que es más difícil si te pones a hacer música a los 50 que si te pones a hacer música a los 20, que eso es evidente. Entonces me quedo con eso. He pensado una cosa, igual que tenemos referentes, hay una cosa peculiar, que hay antirreferentes, y yo para mí he vivido una decepción enorme con un personaje muy famoso del que esperaba muchísimo porque era un referente de alguna forma y ha resultado ser un fracaso de referente, que ha sido Madonna. Porque yo fantaseaba, cuando Madonna tenía 40 años, pongamos por caso, yo fantaseaba con que Madonna sería la artista mujer que liberaría la edad. Es decir, no puedo. Que Madonna, que Madonna sería la artista mujer que llegada a cierta edad diría, yo soy Madonna, tengo esta edad y esta edad que tengo es la edad que mola y no voy a competir y me salgo del juego del mercado y no voy a competir
con las jovencitas de 20 años y cuerpos tersos, sino que, como soy yo y soy una diosa, voy a romper esa baraja. Para mí, que no lo hiciera y que entrara en empezar a verla como una tía tuya que de repente se hace la cirugía estética y se convierte en otra persona, ha sido absolutamente decepcionante. No sé si le pasa a más gente, pero para mí, a ver, no es que sea un tema absolutamente trascendental en mi vida, pero creo que en el plano simbólico sí tiene peso. Ella tenía la obligación de revolucionar también la presencia de la mujer en la música y de romper estereotipos, creo. Yo creo que en el fondo el proceso, no lo había pensado nunca, pero el proceso se parece mucho al proceso que he contado antes de cuando tocaba sin instrumento, es decir, como una especie de empeño, ¿no? Es verdad que siempre tiene que haber un detonante y ese detonante en mi caso es que tengo relación con un músico, que además es una persona extraordinaria, que se llama Héctor González, y en algún momento, en 2013, nos encontramos y empezamos a hablar y descubrimos que los dos tenemos, no lo voy a llamar una carencia, pero los dos tenemos un interés. Yo, pese a haber dejado la música hace tanto tiempo, sigo teniendo esa pulsión interior y ese deseo que ha permanecido absolutamente intacto a lo largo de todos esos años. Y él, por su parte, quiere, porque él es un músico más bien especializado en teatro, en espacios sonoros, música flamenca, que ha salido de gira con músicos, pero quiere hacer algo propio, algo... Nos ponemos a hablar y descubrimos que podemos ser complementarios, o sea, que podemos hacer un proyecto y ser complementarios, porque yo no estaba haciendo música, pero estaba muy al tanto de qué se estaba haciendo en música electrónica, qué estilos, quién despuntaba, hacia dónde iba el asunto. Y entonces decidimos colaborar y hicimos un dúo que se llamó Hyper Sunday. Y fue por eso. Lo curioso es que es como una especie de... A ver, esto es supersticioso lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero bueno, lo supersticioso tiene un punto de poético también, ¿no? Es como que he tenido a veces la sensación de que la música me ponía muchas zancadillas, o mejor dicho, que la vida me ha puesto muchas zancadillas para hacer música. Porque además había como un consenso a mi alrededor de que lo que yo tenía que hacer era escribir. Cuando digo consenso, mis profesores, mi familia, tienes que escribir, y entonces tú te metes en la cabeza que tienes que escribir, y sin embargo hay otra cosa que queda ahí y tira de ti, o por lo menos no rompe por completo la cuerda, ¿no? Y al final he vuelto ahí. Cuando yo empecé a hacer Niet, o sea, cuando me bauticé a mí misma como Niet, ya existía mi primer proyecto que era Hyper Sunday. Y yo sentía que necesitaba, aunque me gustaba mucho lo que hacía como Hyper Sunday, necesitaba un espacio, porque hay un espacio en mi mente donde hay muchos, que es un poco gabinete, ¿no? A la antigua, de juguetes y relojes de cuerda y cosas un poco antiguas y sueños. Es complejo, ¿no? Máquinas, y quería ponerles un poco el lenguaje de los sueños y quería poner eso en música. Quería sacar ese interior
¿no? Un poco Harry Potter, ese interior mágico, raro, oscuro, lo quería poner con música, porque singularmente, aunque como decía antes, todo a mi alrededor insistía en que escribiera, yo he encontrado en la música la forma en que mejor puedo expresar eso, eso concreto, eso con lo que todavía sueño, eso que todavía me impresiona. Entonces, desde el principio, Niet fue eso, por eso en general la música de Niet está llena de relojes de cuerda, de sonidos, de campanitas lejanas, está lleno de eso y está lleno también de mi pasión por el tecno, entonces es juntar esas dos cosas, pero yo creo que hay mucho de emociones y del mundo infantil, hay una mezcla de mi mundo infantil, esa cosa rara que es oscura y luminosa a la vez, y de mis gustos de adulta musicales. A ver, yo creo que mi disco, hasta hoy, el disco que es como un poco todo, porque además es que lo fue así desde el principio del proyecto. Fue decir, quiero, de lo que he hecho hasta ahora, quiero quedarme con lo que me representa verdaderamente, honesto, que tenga musicalmente lo que yo creo que me representa de verdad y emocionalmente también lo que es más yo, las cosas que más me han hecho sufrir, disfrutar o asombrarme. Y ese disco es mi penúltimo disco como Niet y se llama Humillación. Es un álbum, lo publiqué en 2020 y, y tiene eso, que me empeñé mucho en que cada tema fuese muy honesto desde los dos puntos de vista que contaron, trascendente para mí, que fuera importante, importante al nivel de memoria, por ejemplo, ¿no? Es un tema musical que trata sobre el pánico que llegada a cierta edad, yo creo que tenemos todos de perder la memoria, de perderla en todos los sentidos, la memoria cotidiana y la memoria de nuestra vida y nuestra memoria familiar. Ese tema, lo que hice fue, para hacerlo, basarme en una experiencia real, que fue ir al supermercado y por el camino ir memorizando una serie de la compra que no era capaz de memorizarlos infinitas veces en orden. Y dices, no soy capaz de memorizar 4 palabras. O sea, ¿qué va a ser de mí? Y entonces recuerdo que volví a casa, grabé eso, lo grabé en directo, es decir, y volví a hacer ese ejercicio y sobre esa lista de la compra real construí un tema que trata sobre ese miedo a perder la memoria. Y eso, evidentemente, el proceso de cada canción fue diferente, pero yo creo que comparten todos verdad. O sea, todos esos temas tienen verdad dentro. La mía. Ahora mismo tengo 2 proyectos. Uno mm, es un proyecto más, digamos, como de comisaria. O sea, yo tengo un pequeño sello que es Hyper Sunday Records y voy a publicar el disco de otro productor, de un productor español muy bueno que se llama Omega DB. Y ese es mi proyecto más inmediato. Y mientras tanto llevo ya varios meses trabajando en un disco que yo creo que publicaré o a final de primavera o... Sí, yo creo que al final de la primavera.
que es un disco de colaboraciones, remezclas y colaboraciones. Ha pasado una cosa muy curiosa durante la pandemia, en el ámbito, por lo menos, de la música electrónica, que es que las colaboraciones han aumentado mucho. Entonces todo el mundo ha estado más dispuesto a colaborar con otros. En ese sentido, yo creo que el saldo es muy positivo. Y yo una de las cosas que hice, aparte de sacar 2 discos en pandemia, fue empezar a colaborar con gente de España, de fuera de España, remezclar temas de otros, pedirles a otros remezclas mías, en fin, ese tipo de colaboraciones. Y ese es el próximo disco que voy a hacer.